Dios mío, te damos gracias, muchísimas gracias por este tiempo, Señor, en este maravilloso libro, Señor, de Juan. Tu libro, Señor, queremos que abra, Señor, nuestro conocimiento, Señor. Señor, queremos que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestros corazones, Señor, y se haga viva, Señor, en nosotros. Háblanos ahora, Jesucristo, y todo sea para tu única, infinita gloria, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos entonces a capítulo 2. Dice las bodas de Caná, ¿no? Las bodas de Caná. Pues las bodas de Caná, dice, este es el primer milagro de Jesucristo, ¿no? Lo principia su ministerio. El primer milagro de Jesucristo. Milagro viene del latín, es una palabra media rara, pero es como miraculum, así, en latín. Así como la escuchas, termina en M. Miraculum. Así como suena el latín, ¿no? Miraculum. Que significa milagro o maravilla. Milagro o maravilla. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Es un suceso extraordinario, pues. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso, ¿no? Que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Eso es un milagro. Un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Dice versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, dice, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, dice. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Posiblemente María era una de las personas que servían en la boda. Posiblemente María era una de las personas que estaban sirviendo en este evento, pues en la boda. Por eso quizá María sabía de la falta de vino también. Es posible, es posible. Mayormente, como sabemos, las mujeres estaban dedicadas a servir también, ¿no? Entonces, por eso, quizá María sabía acerca de la falta de vino. Versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, no tienen vino. ¿Qué piensas cuando lees este versículo tú? Cuando dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Falta algo? ¿Le está reclamando algo? ¿Acaso María insistió a Jesús dar de beber vino a los demás? ¿Qué piensas tú cuando pasa por tu cabeza la palabra vino? Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Licor, ¿no? Alcohol. Entonces, ¿tú crees que María insistió a Jesucristo que le diga, oye, dales alcohol a ellos? ¿Crees que pudo haber sucedido eso? Este milagro es citado más que todos los otros pasajes de la Escritura en fallidos intentos de justificar el consumo de bebidas alcohólicas. Este pasaje. Este pasaje, entonces, si quieres apuntarlo, este milagro es citado más que todos los pasajes de la Escritura en fallidos intentos de justificar el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora, sabemos que el vino se consideraba un alimento de uso general también. El vino se consideraba un alimento de uso general. ¿Dónde vemos eso? Vamos a apuntar versículos. Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Número 6, 20. Génesis 14, 18. Número 6, 20. Deuteronomio 14, 26. Nehemías 5, 18 también. Génesis 14, 18. Número 6, 20.
Deuteronomio 14:26, Nehemías 5:18 y Mateo 11:19 también. Mateo 11:19. Entonces, en estos versículos el vino se consideraba un alimento de uso general. Mateo 11:19. Quizá cuando escuchas hablar de vino también pasan cientos o miles o millones de preguntas por tu cabeza también, quizá. La gran mayoría de personas piensan que el vino, el cual menciona la Biblia, siempre es vino alcohólico. La gran mayoría de personas piensan que el vino, el cual menciona la Biblia, siempre es vino alcohólico. ¿Y sabes qué? Pues no es así. No es cierto. Esta confusión se debe al término que dan los diccionarios modernos. Los diccionarios modernos dan un término específico, ¿no?, acerca del vino, ¿no? La palabra vino, el diccionario dice, es una bebida alcohólica hecho de jugo de uvas fermentado, ¿no? Eso es lo que dice acerca del vino el diccionario. Es una bebida alcohólica hecho de jugo de uvas fermentado, dice. Pues la clave ahora para comprender esto, la vamos a ver ahora. Vino, la palabra vino en la Biblia es una palabra genérica. Es una palabra genérica. ¿Y qué es una palabra genérica? Es una palabra que tiene distintos significados. Es una palabra que tiene diferentes significados, dependiendo de qué, del contexto, dependiendo del contexto en que se usa. Entonces, la palabra vino en la Biblia es genérica, ¿no? Tiene diferentes significados dependiendo del contexto en que la uses, ¿no?, o en que se usa. ¿Listo para apuntar? La palabra vino en griego, la palabra vino en griego aparece como, la palabra vino en griego aparece como paranoicos, así como lo escuchas, con C al final, paranoicos, paranoicos. También como oinos, así como lo escuchas, simple, oinos. Eso es en griego. La palabra vino en griego aparece como paranoicos o oinos también. Ahora, en el hebreo es diferente, ¿no? La palabra vino en hebreo aparece como yayin con doble Y. Yayin. Así. Yayin. Y. Ajá. Las dos con Y. Yayin. Yayin. La otra es tirosh. CSH al final. Sí, pero pones una I ahí al principio y una Y que le siga. Tirosh. Con doble I. Una I latina al principio y una Y que le sigue. Tirosh. T-I-Y-R-O-S-H. Tirosh. Así es. Tirosh. Vamos. Secar, la otra. Con C al final. Secar. 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 Con S, C. S-C. Secar. Secar. Es tan difícil. Secar. S-C. Secar. Secar. ¿Ya? La otra es chamar. Con che. Chamar. Así como lo escuchas. Es simple. Con che. Chamar. Es por eso que no pongo el PowerPoint. Para que aprendan. Chamar. Chamar. Con R. Ya. Chamar. La otra es muy similar. Chemer. Chemer. Esto es interesante, así que apúntalo bien. Chemer.
Ujú. Chemer. No estoy diciendo shemer, estoy diciendo chemer. Chemer. La otra es Kobe, así como lo escuchas. C, B grande. Kobe. Y la que le sigue, Asik. Con C al final. Asik. CC. Asik. Ujú. Un momento, ven aquí. Ya. Entonces, de nuevo, la palabra vino en la Biblia es genérica, ¿no? ¿Y qué es genérica? Que tiene diferentes significados dependiendo del contexto en que la uses. Palabra vino en griego aparece como paranoicos, oinos, y en hebreo, yayin, tirosh, sekar, chamar, chemer, kobe y asik, ¿no? Ahora, todos estos términos pueden significar distintas cosas, distintas cosas. Estos términos que ves aquí, que hemos dictado tanto en griego como en hebreo, pueden significar distintas cosas, distintas cosas. Como por ejemplo, cuando se habla de vino, en estas palabras puede hablarse del fruto de la vid, también del jugo de uvas no fermentado, de jugo de uvas no fermentado. El fruto de la vid es uno, jugo de uvas no fermentado, o también vino alcohólico, pues. Todos estos términos pueden significar distintas cosas, ¿no? Distintas cosas. El fruto de la vid, jugo de uvas, o vino alcohólico también, jugo de uvas no fermentado. Ahora, todo depende entonces del contexto en que se encuentran, como dijimos. Todo depende del contexto en que se encuentran. Hay muchas palabras en la Biblia que son genéricas, pues, que tienen diferentes significados. Por ejemplo, hombre, ¿no? Hombre puede significar hombre como género masculino o puede significar también humanidad, ¿no? En totalidad, en totalidad. Es una palabra genérica. Hombre puede referirse a género masculino o también puede referirse a la humanidad en totalidad. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el concepto del capítulo y el versículo, ¿no? De este versículo, en contexto, indica que aquí se está refiriendo a humanidad. Si tú lees en contexto 1 Timoteo 2:4, tanto el capítulo, ¿no? y los versículos, ¿y qué indican? Que está hablando de humanidad. No está hablando de humanidad, no está hablando de género masculino, pues. Entonces, hombre es una palabra genérica. Ahora, en cada versículo donde se menciona la sidra, ¿no? También, en cada versículo donde se menciona sidra, también en la Reina Valera, por ejemplo, del 60, ¿no? Aparece junto con la palabra vino también. Donde se menciona sidra, por lo menos en la Reina Valera del 60, aparece conjuntamente, ¿no? la palabra vino también. Por ejemplo, Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, dice. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio, dice, no es sabio. Entonces, en este caso, ¿no? o en esos casos, la palabra vino puede ser, licor, algo alcohólico, ¿no? Dependiendo del contexto, como hemos estado viendo, ¿no? Entonces, la palabra sidra parece indicar que siempre, casi siempre, se menciona como bebida alcohólica. La palabra sidra casi siempre se menciona como bebida alcohólica. Ahora, en varios lenguajes la palabra sidra también fue traducida como bebida fuerte también, como bebida fuerte. Bebida fuerte. Ahora, vamos a ver varios versículos que afirman que no toda mención del vino es necesariamente un vino malo, pues, un vino malo o embriagante. Por ejemplo,
Joel 1:10 dice, Joel dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, dice. Se secó el mosto, se perdió el aceite, dice. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, dice. Se secó el mosto y se perdió el aceite. Pues es imposible que el mosto, ¿no?, de que se está hablando en este versículo, represente una bebida intoxicante, ¿no? Lee bien el versículo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, dice, y se perdió el aceite. No es imposible entonces que el mosto que se está hablando aquí, en este versículo, represente una bebida intoxicante, pues, ¿no? La palabra mosto viene de, lo estuvimos viendo hace un rato, tirosh. La palabra mosto viene de la palabra tirosh, con doble I, ¿no? Una I latina y una Y. Tirosh. Tirosh. En hebreo es traducido tirosh como vino bueno, pues. Vino bueno, ¿no? Jugo de uvas. Jugo de uvas. Eso es tirosh en el hebreo. Jugo de uvas. Isaías 65:8 dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo, dice, que no lo destruiré todo. De nuevo analiza bien este versículo, no escuches por escuchar. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo, y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo, dice. Entonces, definitivamente es imposible encontrar vino embriagante en un racimo, ¿no? Es imposible. Aquí también se traduce como jugo de uvas, pues, tirosh. Tirosh. Deuteronomio 11:14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, también dice. Otra cosa que es imposible también es recoger vino intoxicante, ¿no? Dice, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces es imposible recoger vino intoxicante, ¿no? Ya que este no es un producto natural, pues. Este no es un producto natural. Eclesiastés 2:3. Eclesiastés 2:3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, dice, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, dice, que anduviese mi corazón en sabiduría. Pues el vino intoxicante tiene acaso alguna relación con la sabiduría? Puede ser, puede ser. ¿Tiene acaso alguna relación eso o el vino con... Sería una contradicción, ¿no? Entonces, el vino intoxicante no tiene ninguna relación con la sabiduría, ¿no? Tampoco el vino retiene la necedad, de aquí está hablando de eso, ¿no? Tampoco retiene la necedad. Entonces, el vino mencionado aquí en este versículo definitivamente no pudo haber sido alcohólico, ¿no? Intoxicante. Entonces, ¿qué era? Tirosh, no se van a olvidar de esa palabra. Entonces, hay un hombre que se llama William Peyton. Me salió. Y este hombre comparte 4 observaciones sobre el vino bueno, ¿no? O sea, el jugo de uvas, el jugo fresco de uvas.
Primera observación, y esto es muy interesante. Primera observación, este vino bueno debía ser presentado en el altar como una ofrenda a Dios. Este vino bueno o este jugo de uvas debía ser presentado en el altar como una ofrenda a Dios. ¿Dónde ves eso? En Números 28, 13 al 14. 4 observaciones sobre el vino bueno, ¿no? Sobre el jugo de uvas. Números 28, 13, 14 dice: holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año, dice. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, ¿no? Y sus libaciones de vino, dice. Números 28, 13, 14. Número 2, este vino era clasificado entre las bendiciones, los lujos y las necesidades de la vida también. Este vino era clasificado entre las bendiciones, los lujos y las necesidades de la vida. ¿Dónde ves eso? Génesis 27, 28. Este vino era clasificado entre las bendiciones, los lujos y las necesidades de la vida. Génesis 27, 28 dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y mosto, dice. Abundancia de trigo y mosto. Tirosh, ¿no? Tirosh. 3, 27, 28. Génesis 27, 28. Este vino era un emblema de bendiciones espirituales también. Este vino era un emblema de bendiciones espirituales. Era un emblema de bendiciones espirituales. Isaías 55, 1. Isaías 55, 1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, dice. Vino y leche. Entonces este vino era un emblema de las bendiciones espirituales también. Y número 4, este vino era el emblema de la sangre de la redención. Este vino era el emblema de la sangre de la redención, por la cual recibimos el perdón de pecados y bendiciones eternas. Este vino era el emblema de la sangre de la redención, por la cual recibimos el perdón de pecados y bendiciones eternas. Primera de Corintios 10:16. Primera de Corintios 10:16. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, dice. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. En todos estos pasajes que hemos visto, donde se menciona este buen vino, pues, no hay ninguna clase de advertencia aquí. En todos estos pasajes que hemos visto, no hay ninguna clase de advertencia. Después les ayudo. No hay ninguna clase de advertencia, ¿no? Ninguna advertencia de peligro hay aquí, ningún sentido de falta de aprobación tampoco, ¿no? Sino una aprobación decidida, es lo que se ve aquí, ¿no? Entonces, no hay ninguna advertencia, pues, en todos estos pasajes que hemos visto. El vino bueno, ¿no? El jugo de uvas, ¿no? Ahora, vamos a compararlo con el otro tipo de vino, el vino intoxicante, pues, el que tiene alcohol, ¿no? El vino intoxicante. Este vino intoxicante no es un resultado de un proceso natural, pues. Este vino intoxicante no es un resultado de un proceso natural. Deuteronomio 32, 33 dice: veneno de serpientes es su vino, dice. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides, dice. No creo que está hablando de Tirosh aquí. Y dice: veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides, dice. Ponzoña cruel de áspides. La fermentación, cuando se habla de la fermentación, pues esto siempre ha sido un símbolo de corrupción también. La fermentación. La fermentación siempre ha sido un símbolo de ¿qué? De corrupción, de corrupción. La fermentación en la ciencia
Y en la naturaleza tiene algunos diferentes significados. La fermentación en la ciencia y en la naturaleza tiene diferentes significados. ¿Qué puede significar? Pudrición, descomposición, deterioro también. Pudrición, descomposición, deterioro y putrefacción también. Putrefacción. Entonces la fermentación en la ciencia y en la naturaleza tiene diferentes significados, ¿no? Pudrición, descomposición, deterioro, putrefacción también. Ahora, el alcohol nunca se encuentra entonces en ningún producto de la naturaleza. El alcohol nunca fue creado por Dios. El alcohol es esencialmente un producto artificial, pues. El alcohol es un producto artificial preparado por el hombre. El alcohol es un producto artificial preparado por el hombre a través del proceso destructivo, ¿no? De deterioro, que se llama ¿qué? Fermentación. Eso es el alcohol. No tienen que copiarlo exactamente. Justo estaba pensando en eso y no lo sé, pero podemos averiguar y la próxima clase podemos... No lo sé. Podemos verlo la próxima semana. No lo tengo eso ahora. Vamos a seguir, no queremos atrasarnos. Ahora, hay algunos versículos de advertencia, pues, que te hablan sobre este tipo de vino. Versículos de advertencia. Salmo 75:8. Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, dice. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos, dice. Todos los impíos de la tierra, dice, ¿no? Como dijimos, lo fermentado está asociado con la maldad, pues. Lo fermentado está asociado con la maldad. Dice aquí, lo beberán los impíos de la tierra, dice, todos los impíos de la tierra, ¿no? Son algunos versículos de advertencia. Pues Isaías 5:11 dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, dice. Isaías 5:11. Isaías 5:22 dice: hay de los que son valientes para beber vino, pues a ver dónde están esos valientes. Y hombres fuertes para mezclar bebida, dice. Oseas 4:11 dice: fornicación, vino y mosto. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, dice. Oseas 4:11. Habacuc 2:5 dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos, dice. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. 10 razones por la cual Jesucristo no pudo haber convertido el agua de las bodas de Caná en vino alcohólico. Apunta. 10 razones porque Cristo no convirtió agua en vino alcohólico, ¿no? El agua de las bodas de Caná en vino alcohólico. La primera razón. La primera razón. Por causa de su naturaleza santa. Por causa de su naturaleza santa. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice, y hecho más sublime que los cielos. Y en Juan 7:46 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dice, ¿no? Tienen relación. Voy a dictar un versículo y un versículo abajo que tiene relación con el primero. La segunda razón, Juan 7:46, es el segundo versículo. 46. La segunda razón, él no pudiera haber contradicho, ¿no?, las Escrituras. Dios no pudiera haber contradicho las Escrituras. Habacuc 2:15 dice, ay del que da de beber a su prójimo. Ay del que da de beber a su prójimo. Habacuc 2:15. Acuérdate lo que está sucediendo en las bodas de Caná, ¿no?, con María, hablando de Jesucristo y el vino. Mira lo que dice aquí Habacuc 2:15, ay del que da de beber a su prójimo, dice. Entonces él no pudiera haber contradicho, ¿no?, las Escrituras. Y Mateo 5:17, un versículo que tiene relación con el primero, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice, ¿no? Entonces Cristo no vino para violar, no las Escrituras, sino para cumplirlas, para cumplirlas. Tercera razón, la Biblia prohíbe el consumo de vino alcohólico por sacerdotes también, ¿no?, para los sacerdotes. La Biblia prohíbe el consumo del vino alcohólico para los sacerdotes, ¿no? Levítico 10, del 9 al 11. Levítico 10, del 9 al 11 dice, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, ¿no? Entonces la Biblia prohíbe el consumo de vino alcohólico a los sacerdotes. Levítico 10, 9 al 11. Y sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 2, 17. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, dice. Cuarta razón. La Biblia también prohíbe el consumo de vino alcohólico por reyes o para reyes y príncipes, ¿no? La Biblia también prohíbe el consumo de vino alcohólico para reyes y príncipes, para reyes y príncipes. Proverbios 31:4. Proverbios 31:4 dice, no es el de los reyes, oh Lemuel, no es el de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, dice. Y sabemos que Cristo es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Proverbios 31:4. ¿No? Prohíbe el consumo alcohólico, ¿no?, a los reyes y príncipes. Entonces sabemos que Cristo es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Sabemos que es el rey de reyes también. Apocalipsis 19:16. El rey de reyes. Apocalipsis 19:16. Y en Mateo 27:11, Jesucristo se declaró el rey de los judíos también. El rey de los judíos. Mateo 27:11. Se declaró rey de los judíos. Quinta razón, Cristo no vino para engañar ni burlarse de la gente tampoco. Cristo no vino para engañar ni burlarse de la gente. Cristo no vino para engañar ni burlarse de la gente. En Proverbios nos dice que el vino hace estas cosas y aún mucho más todavía. Proverbios 21. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, ¿no?, y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio, dice, no es sabio. Proverbios 23, 29 al 35 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino?
para los que van buscando mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, ¿no? Mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar, dice. Aún lo volveré a buscar. Sexta razón, el vino, no, me equivoqué. Él no vino, Él no vino para enviar gente al infierno. Él no vino para enviar gente al infierno. Jesucristo. Isaías 5:11 al 14 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche. Isaías 5:11, 14. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, dice, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y ya descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba, dice. Entonces, nos dice aquí que por causa del consumo de vino alcohólico, el infierno se ensanchó, tuvo que ensancharse, es lo que dice aquí. Y un versículo que tiene relación con esto, Juan 3:17, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. Número 7. Cristo no vino para poner tropiezo a ninguno tampoco. Cristo no vino para poner tropiezo a ninguno. Cristo no vino para poner tropiezo a ninguno. Romanos 14:21. Romanos 14:21. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Dice, Romanos 14:21. Número 8. El milagro de convertir agua en vino no requiere que sea vino alcohólico. El milagro de convertir agua en vino no requiere que sea vino alcohólico. Juan 10:2. Juan 10:2. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, dice. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Se dice, se piensa que en los tiempos bíblicos la costumbre era servir el primer vino pues alcohólico, el mejor, ¿no? Vino alcohólico primero, ¿no? Guardando lo peor para el último, ¿no? Cuando esa habilidad que tiene uno de saborear ya no existe, pues, ya no existe, ¿no? Entonces, bueno, no, por causa del embriaguez se pierde eso, ¿no? Ya no sientes el sabor. Entonces, es muy probable, por eso, que aquí en las bodas de Caná es probable que es muy probable, casi 100% probable, que este no haya sido el caso. Yo creo que no fue el caso. Ahora, estas personas definitivamente podían reconocer que el vino de Jesús era mucho mejor, era mucho más delicioso. Te pones a pensar en algo, Jesús es Dios, quizá era una bebida
Piensa más allá. Quizá era una bebida que nadie tomó, ¿no? Que nadie había bebido hasta ese entonces. Acuérdate lo que sucedió con el maná también, ¿no? Es posible, es posible. Entonces, es muy probable que el vino que se sirvió primero y el que Cristo creó también en este relato, pues no eran vinos alcohólicos, no eran vino alcohólico. Es posible. 9. El Señor no hubiera recibido la gloria al causar que personas ebrias se emborrachen aún más, ¿no crees? El Señor no hubiera recibido la gloria al causar que personas ebrias se emborrachen aún más. Juan 2:11. Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, dice, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, dice, ¿no? Si Cristo hubiera convertido el agua en vino alcohólico, entonces se hubiesen emborrachado más, ¿no crees? Estarían más ebrios, mucho más ebrios. Y definitivamente hubiese sido muy difícil glorificar a Dios, ¿no crees? De esa forma, borracho, ¿tú puedes glorificar a Dios? No. Juan 2:11. Juan 2:11. Y la última, permitiendo que la gente se emborrache aún más, no hubiera causado que sus discípulos creyeran aún más en él también, ¿no? Permitiendo que la gente se emborrache aún más, no hubiera causado que sus discípulos creyeran aún más en él. Las iglesias, hay muchas iglesias, ¿no?, en las que se sirve vino alcohólico durante la Santa Cena. Vino alcohólico, el vinito ese, ¿no?, que entra suavemente. Hay muchas iglesias, pues, que lo sirven así, en la Santa Cena. No hay evidencia que lo que sirvió Jesucristo a sus discípulos en la Santa Cena, pues era vino alcohólico. No hay evidencia de eso, para nada, ¿no? De lo que sirvió Jesucristo en la Santa Cena era vino alcohólico. Primera de Corintios 11, del versículo 23 al 28, vamos a leer rápidamente. Primera de Corintios 11, 23 al 28 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que notas aquí? ¿Y qué es lo que no notas aquí? ¿Se menciona el vino aquí? ¿Qué es lo que se menciona? La copa, ¿no? No dice vino, dice copa. Dice copa. La palabra copa, en 1 Corintios 11, en griego, es poterion, así, poterion, con N al final. Poterion. En griego, poterion, con P. Y sabes que esta palabra poterion nunca es traducido como vino en la Biblia. La palabra copa en griego es poterion. Y poterion nunca es traducido como vino, pues, en la Biblia. Nunca es traducido como vino. Mateo 26, versículo 29 dice, aquí nos habla del relato de la cena del Señor, ¿no? Dice, y os digo
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, dice. En el reino de mi Padre, dice, de nuevo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, atentos, hasta aquel día en que lo beba, creo que es de nuevo, me comí una palabra aquí, dice nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos 14, 25 y Lucas 22, 18, Marcos 14, 25 y Lucas 22, 18 contienen esta misma verdad también. Como dijimos, el fruto de la vid por sí solo nunca significa vino alcohólico. No significa vino alcohólico en la Biblia. Entonces representa el estado puro del jugo que la uva produce sin que sea pervertido, pues. Representa el estado puro del jugo que la uva produce sin que sea pervertido. Sin que sea pervertido por el proceso de fabricar vino, pues, con alcohol, ¿no? Vino alcohólico. Ahora, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están entendiendo o no? Sí. ¿Ha sucedido contigo muchas veces que has estado por ahí y alguien te ha dicho, ¿por qué no tomas vino? Pues si Jesucristo tomó vino. Ajá. Si Jesucristo tomó vino, ¿por qué no tomas vino tú? Pues ¿sabes qué? Ahora tienes cómo sustentar esa afirmación falsa para mí. Falsa. Jesucristo tomó vino. ¿Tú sabes lo que es el tinash? Puedes hablarlo. Oh, tirosh, ¿no? Tirosh. Puedes hablarlo así. Gracias. 20. Puedes hablarlo así. Puedes decirlo así. ¿No? Y puedes sustentar tu verdad diciendo, ¿no? Mira, esto, o el vino, la palabra vino en hebreo tiene diferentes significados, no tanto como en griego, también tiene diferentes significados. Entonces, comienzas a argumentar, se dice, argumentar, ¿no? Lo que realmente tú crees, pues. Entonces, la próxima vez que te pregunten, pero si Jesús tomó vino, ¿no? Tú también tómalo entonces. ¿Cómo colocan a Jesucristo? Jesucristo es Dios. Hemos estado viendo desde el principio que Jesucristo es Dios. ¿Tú crees que Jesucristo haría algo semejante? Piensa en eso. Es Dios. Dios. Mateo 11, 18 al 19 dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, dice. Un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, dice. Es verdad que Jesucristo anduvo con publicanos y pecadores, eso lo sabemos, ¿no? Él vino a curar enfermos, ¿no? A sanar enfermos. Pero aquí lo que estaban haciendo en este versículo, vamos a leer de nuevo, dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, dicen demonio tiene, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, dice. Lo que estaban haciendo aquí era cogiendo una verdad para sustentar una mentira atroz, una mentira tremenda, ¿no? Se le acusaba a Jesucristo aquí, ¿de qué?
de bebedor, se le estaba acusando aquí, ¿no? De bebedor. Si tú vas a creer esa mentira, basándote en este versículo 19, que Jesucristo era un bebedor, entonces también tienes que creer lo que estaban hablando de Juan el Bautista, un versículo antes aquí. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Decían que Juan estaba endemoniado también. ¿Tú crees que Juan estaba endemoniado? ¿Tú crees que lo que tenía Juan era un demonio adentro? Entonces, si quieres basarte en ese versículo para sustentar lo que quieras, vas a tener que sustentar también de que Juan tenía un demonio adentro. Si piensas que Jesús era un bebedor, pues. Para terminar el tema del vino, contraste entre el vino bueno y el vino malo. Contraste entre el vino bueno y el vino malo. El vino malo es la causa de intoxicación, ¿no? El vino malo es la causa de intoxicación, la violencia y las angustias también. El vino malo es la causa de la intoxicación, la violencia y las angustias. El vino bueno representa consuelo y representa paz también. El vino malo es la causa de intoxicación, violencia y angustias. Y el vino bueno representa consuelo y representa paz. El vino malo es responsable por la falta de piedad. El vino malo es responsable por la falta de piedad y la causa de la autodestrucción también. El vino malo es responsable por la falta de piedad y la causa de autodestrucción. Y el vino bueno, ofrenda devota de piedad, ¿no? El vino bueno es ofrenda devota de piedad sobre el altar de Dios. Ofrenda devota de piedad sobre el altar de Dios. El vino malo es el símbolo de ira divina. El vino malo es el símbolo de la ira divina. Mientras que el vino bueno es el símbolo de bendiciones espirituales. El vino bueno es el símbolo de bendiciones espirituales. El vino malo es el emblema de condenación eterna. El vino malo es el emblema de condenación eterna. Mientras que el vino bueno es el emblema de salvación eterna. El vino bueno es el emblema de salvación eterna. No sé cuál es tu corazón, pero Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino. ¿Quién están llevando a Daniel? Que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, Cristo estaba totalmente opuesto al vino alcohólico. Cristo estaba totalmente opuesto al vino alcohólico. Fue tanto que llegó el punto que tomó vinagre. ¿Te acuerdas? Tomó vinagre en vez de vino alcohólico al morir en la cruz. Tenía mucha sed. Juan 19, 29, 30 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu. Y en Marcos 15:23 le dieron, dice, y eso anótalo, Marcos 15:23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, ¿y qué es lo que sigue? Mas él no tomó, dice. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Jesucristo tenía mucha sed en ese momento. No lo sé. Y tomó vinagre, prefirió tomar vinagre que tomar otra cosa. Prefirió tomar vinagre, pues. Es en Juan 19:28 donde Jesús clama y dice, tengo sed, ¿no? Entonces, 19:28, el vino no solo es destructivo a nosotros mismos, sino que también podemos ser piedra de tropiezo, ¿no? A los demás y llevarlos a la destrucción también. Jesucristo no quiso eso. Jesucristo no hizo eso. El gran mandamiento, ¿cuál es? ¿A quién tienes que amar primero? Y después, como a ti mismo, dice, ¿no? Como a ti mismo. Entonces, la próxima vez que quieras beber alcohol, piensa. No solamente pienses en ti, piensa en el prójimo. Todo referente al vino. Versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, dice. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mujer era un título, pues, de respeto. Mujer era un título de respeto, que significa señora. Señora. Este nombre volvió a emplearlo en la cruz con gran afecto en Juan 19:26. Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, ¿no? Mujer, he ahí a tu hijo. También se menciona aquí en este versículo 4, dice, aún no ha venido mi hora, dice, aún no ha venido mi hora. Al término hora, Jesús lo utiliza para designar el momento de su venida gloriosa. El término hora, Jesús lo designa como, el momento para designar su venida gloriosa. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dice. Pero generalmente este término también se refiere al tiempo de su pasión y muerte también y glorificación. ¿No? Generalmente, mayormente, se refiere al tiempo de su pasión, muerte y glorificación. Versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, dice. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Este versículo lo puedes interpretar tú como que María estaba presionando a Jesús, pues, ¿no? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, dice. Pero es posible también que puedas ver en este versículo a una María sometida a la decisión de Jesucristo también. Una María sometida a la decisión de Jesucristo. Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, dijo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Posiblemente en este momento que Jesucristo dijo esto, María reconoció su error. Quizá en este momento María reconoció su error. Y quizá le dijo, pues tienes razón, Jesús. Tienes razón, Jesús, ¿no? Y quizá fue ahí cuando dijo, hagan lo que él les diga, ¿no? No lo que yo les diga. Es posible, es muy posible, ¿no? Si quieres verlo como María, su madre de Jesús, ¿no? O su madre de Jesús a los que servían, les dijo, haced todo lo que les diga, ¿no? Si quieres puedes verlo así. Si quieres puedes verlo así. Pero yo lo veo diferente, ¿no? Quizá una María sometida, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pues tienes razón, Jesús. Tienes razón.
¿Saben? Chicos, hagan lo que Jesús les diga, no lo que yo les diga. Puede ser, es muy probable. Versículo 6, que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo, dice, y le dijo, todo hombre sirve. Me gustaría que sigan la lectura en sus Biblias para que puedan entender también. Sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, dice. ¿Cómo es, Rebal? Me había olvidado ya. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, dice. Y estuvieron allí no muchos días. Se marca claramente aquí la diferencia entre la madre, ¿no?, de Jesús, sus hermanos y sus discípulos, ¿no? Jesús tuvo hermanos, pues es un tema que no vamos a tocar hoy, quizá en el transcurso. Jesús purifica el templo, versículo 13. Jesús purifica el templo. Versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, dice, subió Jesús a Jerusalén. Todo varón judío mayor de 12 años tenía que asistir a esta fiesta, si quieres anotarlo. Fiesta de la Pascua, ¿no? Todo varón judío mayor de 12 años tenía que asistir a esta fiesta. En esta fiesta se celebraba, la liberación del pueblo de Israel, ¿no?, de la esclavitud egipcia, ¿no?, la fiesta de la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. La Pascua se llevaba a cabo el día 14 del primer mes, 14 del primer mes, el mes de Nisan o Abib, Nisan o Abib, que es marzo o principios de abril también, marzo o principios de abril. Versículo 14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, dice, a los cambistas, ¿no?, ahí sentados. ¿Con qué se encontró Jesucristo aquí? Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Con qué se encontró Jesús aquí? Me acuerdo cuando fuimos a compartir a un lugar en Cajamarca que se llama La Pecuaria. Es un lugar donde venden ganado, venden vacas, caballos, toros, burros, chanchos, ovejas, pollitos, todo venden, todo. Y sabes, cuando tú dices, voy a ir a la pecuaria porque hay tantos animales, qué bacán, porque nunca he visto un toro de cerca, nunca he visto una vaca así de cerca, un chancho, no sé, ¿no? Pero cuando llegas a ese lugar, te encuentras con lo bonito, pero miras abajo y es un muladar, es asqueroso, es un campo realmente minado. No puedes caminar y apesta. Los animales apestan y juntos es horrible, tremendo. Dice, que halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Quizá te imaginas 3 bueyes, 3 ovejas y 3 palomas. No, muchos. Exacto, ya lo habían vuelto una zona de comercio, era mucho animal, era un templo, era tremendo. El patio de oración era un muladar, era algo asqueroso, ¿no? Entonces, ¿con qué se encontró Jesucristo aquí? ¿No? ¿Con qué se encontró Jesús aquí? ¿Cuál crees o qué crees que fue lo que
afectó a Jesús cuando comenzó, agarró de la cuerda, creo que dice, y comenzó a sacar a todos? ¿Qué crees que fue lo que afectó a Jesucristo? ¿Por qué ensuciaron el piso? ¿Por qué ensuciaron el templo? ¿Por qué metieron animales? ¿Crees que eso fue lo que le afectó a Jesús? ¿Crees que eso fue lo que le afectó a Jesús? Pues no fue exactamente la infraestructura, pues, del templo, no fue eso. Lo que pudo ver Jesucristo en ese momento, pudo ver más allá, pudo ver más allá de lo que tú y yo podemos ver. Jesús vio los corazones de toda esa gente que estaba perdida. Era un templo. La gente de oración, ¿dónde se encontraba? Eso era lo que realmente estaba ensuciando el templo, más que otra cosa. Eso era lo que realmente estaba ensuciando el templo. Jesucristo vio más allá de lo que podemos ver nosotros, ¿no? El corazón de la gente se podía hacer visible con lo que estaba sucediendo también. ¿Cómo estaba su vida espiritual de ellos? Mira, habían dejado y ya todo volvió de nuevo al desastre, al caos. Todo era una tragedia, pues. Era tremendo, terrible. Ya no era más entonces la casa de oración. Eso fue lo que le dolió a Jesucristo. Eso fue lo que le dolió más que el templo, ¿no? Es un lugar de oración, sí. Pero sabemos cuál es el templo, ¿no? Donde habita el Espíritu Santo, ¿no? Importante. Nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, era un lugar lleno de ladrones. Lleno de ladrones. Se mencionan dos grupos de personas aquí. Los que vendían animales y los cambistas. Los que vendían animales cobraban precios exorbitantes por estos animales. Eran unos ladrones, pues. Ladrones, y después lo vamos a ver. Cobraban precios exorbitantes, ¿no? Explotaban a los fieles también. Los explotaban. Y los cambistas cambiaban la moneda judía legal por la extranjera. Y también todos, creo que son esclavos menores de edad, y las mujeres son las únicas que no pagaban impuesto, pero todos los demás pagaban impuesto también, y los cambistas sacaban también beneficio de esos impuestos también, hacían sus ¿cómo se dice? Sus coimas, ¿no? Ajá, sus cutras. Los cambistas. Eso lo puedes ver en Éxodo 30:13 si quieres verlo después. Entonces, lo que debería ser la casa de oración se convirtió en una cueva de ladrones, Eso fue lo que le dolió a Jesucristo. Eso fue lo que realmente le dolió a Jesucristo. Marcos 11:15 al 17 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas, los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice. Versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17, entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Aquí lo que estaba pasando, las autoridades judías le estaban pidiendo a Jesús explicación por la acción que él estaba tomando. ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿No? ¿Tienes autoridad realmente? A Jesús se le había atribuido el derecho
como reformador, pues. Ahora, lo que tenía que hacer era mostrar la autoridad que él decía tener de alguna manera. Dice, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces eso, dice, esto. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, lo que hace Jesús aquí es darles la señal. Le dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero estos patas no entendían. O sea, les dio la señal ahí, se las dio, pero no entendieron, ¿no? Jesús les dice, voy a mostrar mi autoridad, pero ¿sabes? En su momento será. En su momento será. Voy a resucitar. Resucitaré. ¿Quieres más señal que esa? Resucitaré. Estamos viendo aquí la humildad de Jesús también. Jesucristo, siendo Dios, pudo haber dicho, ¿quieres señal? Ábrete cielo, ábrete tierra, mares, vengan acá, ángeles, no, era Dios. Pero Jesucristo se sometió y esperó la hora. Eso fue lo que hizo Jesús. Versículo 19 entonces dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A este tipo de comentarios, como en el versículo 19, comentarios paradójicos, ¿no? Se les llama mashal, pero creo que suena como hebreo, no estoy seguro. Si quieres apuntarlo está bien, es mashal con SH. Suena hebreo, creo que es hebreo. Entonces, son paradójicos, ¿no? Que es una paradoja, es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Versículo 20 dice, y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando de su resurrección, ¿no? Versículo 22, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, dice. Versículo 23, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, dice, viendo las señales que él hacía. Oye, un ratito. Viendo las señales que él hacía. Entonces, ¿lo aceptaron? Quizá, viendo su poder como el gran profeta, ¿no? Y como el Mesías. Lo aceptaron así por las señales que él hizo. Pero esto no significó que entregaron sus corazones, ¿verdad? Eso no significó que entregaron sus corazones realmente. Creyeron porque vieron. ¿Para qué sirven las señales? Las señales sirven para fortalecer la fe. Para eso sirven las señales. Las señales sirven para fortalecer la fe. Las señales sirven para fortalecer la fe. Pero en sí mismas, las señales no engendran fe. Las señales sirven para fortalecer la fe, pero en sí mismas no engendran fe. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Quien hace esto. Y lo sabemos muy bien. Ver para creer, dicen algunos, ¿no? Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado el que cree sin haber visto. Versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, dice. Nos está hablando aquí claramente acerca de la divinidad de Jesucristo. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, ¿no? Estamos viendo aquí. Ese versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Omnisciencia. No estoy muy seguro. Si quieres anotarlo está bien. Si no, déjalo así. Pero omnis, sí, O-M-N-I-S, significa todo. Todo. Y scientia, con T,
al final, S-C-I, así, S-C-I, scientia, con T, significa conocimiento. La omnisciencia divina, entonces significa que Dios lo sabe todo, todo. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice. Versículo 1 dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos, dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El nombre Nicodemo significa vencedor del pueblo. Vencedor del pueblo. Dice versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este vino a Jesús de noche. Sí, Aquí dice, mira, este vino a Jesús de noche, ¿no? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, este vino a Jesús de noche, dice aquí. No sabemos la razón con exactitud por la cual Nicodemo fue de noche, pero pudo haber sido por temor a ser descubierto, ¿no? Por otros miembros del Sanedrín. Pudo haber sido una razón, por temor a ser descubiertos por otros miembros del Sanedrín. 2, otros dicen que esta etapa fue en los principios del ministerio de Jesús. Entonces, él no tuvo por qué temer, porque Jesucristo no era muy famoso, ¿no? En ese tiempo. Entonces, en realidad, algunos obvian esto. Dicen, no pudo haber tenido miedo porque fue en los principios del ministerio de Jesús. Entonces, no era muy famoso, no tuvo por qué temer. Algunos dicen eso. Y otros piensan que posiblemente lo hizo porque Jesucristo estaba muy ocupado todo el día y ese fue el único momento, ¿no? En que pudo ir a buscarlo, pues. Yo me quedo con que pudo haber tenido miedo. Depende de ti. Ahora, sea cual sea la verdad, el punto es que Nicodemo buscó a Jesús. Dice, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice aquí, sabemos, ¿no? Sabemos que has venido de Dios, sabemos. Posiblemente habían otros dentro del Sanedrín en busca de la verdad también, ¿no? ¿Qué era lo que los retenía allí? Si querían creer en algo más, ¿no? ¿Qué era lo que los detenía ahí? Ellos no tenían libertad. Se hicieron prisioneros de la ley. Se hicieron prisioneros de la ley en una búsqueda equivocada, pues. En una búsqueda equivocada a Dios. Vivían en temor, ¿no? Me hace recordar rápidamente a los mormones, ¿no? Dicen, ustedes no se pueden salir aquí de mi secta porque si se salen de la secta, su familia les va a acontecer algo malo, algo, no sé. Y la secta sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y todos viven en temor, ¿no? Y no quieren salir. Es una de las sectas más millonarias, ¿no? Que hay en todo el mundo, si no me equivoco. Entonces, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo aquí no hizo preguntas, sin embargo, Jesucristo le dio una respuesta aquí. Nicodemo no hizo preguntas, sin embargo, Jesús le dio una respuesta. Necesitaba nacer Nicodemo de nuevo. Jesús muestra nuevamente, un atributo suyo, ¿no? Sabía de la necesidad que tenía Nicodemo. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí podemos observar la calidad de vida espiritual que tenía Nicodemo hasta ese entonces. Era locura lo que estaba hablando Jesucristo, le parecía locura. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice. Aquí puedes ver entonces la calidad espiritual de Nicodemo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué estás hablando? Respondió Jesús en versículo 5, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si quieres anotar rápidamente y ayúdame con esto, versículos en los cuales el agua y el Espíritu aparecen juntos. Apunta rápidamente, versículos en los cuales el agua y el Espíritu aparecen juntos en relación con el bautismo. Versículos en los cuales el agua y el Espíritu aparecen juntos en relación con el bautismo. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Marcos 1:8. Marcos 1:8. Lucas 3:16. Lucas 3:16. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, relacionando estos versículos que hemos visto, el significado es el siguiente. El ser bautizado con agua no es suficiente. El ser bautizado con agua no es suficiente. El ser bautizado con agua no es suficiente. Las señales tienen gran valor. Las señales tienen gran valor. Tienen importancia como representación visible. Las señales tienen gran valor, tienen importancia como representación visible. Pero ambos deben ir acompañados de la obra purificadora del Espíritu Santo. Pero ambos, como tercer punto si quieres, deben ir acompañados de la obra purificadora del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que el bautizo no es un requisito para salvación. ¿No? El bautismo no es un requisito para salvación. Es solo expresar hacia afuera lo que el Señor pone en tu corazón, ¿no? Que sientes dentro por Él. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Imagina la cara de Nicodemo aquí, siendo evangelizado pues por el mismo Dios. Imagina, no te maravilles de que te dije, no, os es necesario nacer de nuevo. Quiero preguntarles algo, y sean sinceros conmigo. ¿Creen ustedes que es posible que me den 10 minutos más? Todavía faltan 5. ¿Dónde está su misericordia? Quizá menos de las 10. ¿Sí? Mira, Señor. Vamos a tratar de terminarlo en un ratito más. Lo que no quiero hacer es hacerlo acelerado para que puedan entender. Entonces, si me dan 10 minutos, vamos a hacerlo pausado y vamos a poder entender todos. ¿Está bien? ¿Quién fue? Entonces, versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces usa el viento como ejemplo aquí, ¿no? El viento lo que hace es actuar según le place. El viento actúa como quiere, según le place, ¿no? Ahora, nos está hablando aquí en este versículo acerca de la soberanía de Dios sobre nosotros. Nos está hablando acerca de la soberanía de Dios sobre nosotros. El Espíritu
es comparado al viento, al viento. El Espíritu de Dios tiene soberanía absoluta sobre nosotros para hacer con nosotros como le plazca, pues. Versículo 9. ¿Qué? Versículo 9 dice, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? En otras palabras, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Esto era difícil de entender, pues, para Nicodemo. No entendía nada, era difícil de entender. ¿Cómo? No entiendo, ¿qué estás hablando? ¿Cómo es esto posible? Él se había criado tratando de obedecer la ley, ¿no? A la perfección. Nicodemo se había criado tratando de obedecer la ley a la perfección. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, pues, que el Hijo del Hombre sea levantado. Este relato del versículo 14 lo vemos en Números 21, 6, 9 al 9. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía alguna, miraba a la serpiente de bronce y vivía, dice, y vivía. Entonces Jesús lo toma como ejemplo aquí, para sí mismo también. Jesucristo sería levantado en la cruz, y los que miren con fe hacia ella, serían levantados, pues, vivos. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Unas cosas que esperaban los judíos del Mesías era, como número uno, lo que los judíos esperaban del Mesías, como número uno, que vendría a condenar a los paganos. Eso esperaban, que el Mesías iba a venir a condenar a los paganos. Y como número dos, que ese día habría castigo para todas las naciones que oprimieron a Israel. Que ese día habría castigo para todas las naciones que oprimieron a Israel, menos para ellos, pues. Menos para ellos. Entonces, Jesús vino para que todos sean salvos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, dice. Aquí Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos.
aquí en estos versículos, Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos. Los que creen y los que no creen, pues. Los que creen y los que no creen. Sabemos que no existen dos caminos, ¿no? No existen dos caminos, solo hay un camino. ¿Quién es? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, yo soy el segundo camino, yo soy el atajo, no dice, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estás en la carretera, manejando, no sé, ¿sabes? Si quieres llegar a un lugar, sabes que tienes que seguir un camino, ¿no? No te vas a ir por los costados porque no llegas a ningún lado. Entonces solamente hay un camino, solamente hay un camino. Y lo que debes hacer tú, como creyente, es mirar adelante, pues. Mirar adelante y no desenfocarte de ese camino. Tener el timón bien agarrado y pisar el acelerador cuando es necesario, no. Ir despacio, porque la carrera se corre despacio, ¿no? Despacio, pero bien agarrado del timón. Josué 1, 8, 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas, dice. Versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, dice, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto, dice, después pues de la semana de la Pascua y la entrevista con Nicodemo, ¿no? Después de esto, versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, dice. Mira, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Es posible que algunos discípulos de Juan sentían celos en ese momento por Jesucristo. ¿Te imaginas eso? Sentían celos por Jesús. Había algo ahí, había discusión, ¿no? Entonces, probablemente, no por parte de Juan, pero por parte de algunos discípulos, había división. Discutieron acerca de la purificación. ¿Qué fue lo que discutieron? Quizá el punto de discusión era la eficacia purificadora del bautismo de Juan. No, Juan bautiza en agua y es mucho mejor. ¿Quién es ese Jesús? O algo así, ¿no? Eso era el punto de discusión, ¿no? Versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces, estaban realmente molestos aquí, ¿no? Ni siquiera mencionaron su nombre. Dice el versículo 26, el que estaba contigo, pues, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. ¿No sabían su nombre? Versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan está aclarando aquí las cosas nuevamente. Juan está aclarando aquí las cosas. Dice, se está humillando. Es lo que está haciendo Juan el Bautista aquí, ¿no? Se está humillando. Muestra su verdadera identidad, pues, para glorificar a Dios. Es lo que está haciendo aquí. Se humilla. Muestra su verdadera identidad para glorificar a Dios. Versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, dice. Este mi gozo está cumplido. Aquí Juan menciona su verdadera labor. Y Juan da una ilustración tomada de un matrimonio.
una ilustración tomada de un matrimonio. La esposa o la novia es el pueblo y el esposo o el novio es Jesucristo. La función de Juan es simplemente dirigir a la novia hacia el novio. Esa es la función de Juan. ¿Han visto? Tú hiciste eso en el matrimonio de José. Tú dirigiste a la novia, ¿no? Sí, hacia el novio. Entonces, esa era la función de Juan, ¿no? Y luego, ¿qué haría? El amigo del novio se gozaría grandemente por haber llevado a la novia ahí hacia el novio, ¿no? Y después se gozaría grandemente de lo sucedido. Era un gran amigo de él. Estaba tan contento, tan gozoso realmente. Esa era la función de Juan. Versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero yo mengüe, dice, ¿no? Juan tenía presente entonces a cada momento cuál era su misión. ¿Cuál era su misión en este mundo? Glorificar a Dios y llevar al pueblo de Dios a los pies de Cristo. Glorificar a Dios y llevar al pueblo de Dios a los pies de Cristo. Y después se gozaría tremendamente. ¿Tú no te gozas cuando ocurre eso en tu vida también? Cuando el Señor te usa para llevar a alguien a sus pies. Esa era la misión de Juan. El que viene de arriba, dice, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, dice. Entonces continúa el contraste aquí, entre Jesús y Juan el Bautista, ¿no? El que viene de arriba es sobre todos, dice Jesucristo, ¿no? Jesucristo como superior a la voz que clama en el desierto. Jesucristo superior a la voz que clama en el desierto. Efesios 1, 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 20 al 23. En cambio, Juan el Bautista era terrenal. Mateo 11, 11. Mateo 11, 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, dice. Juan era terrenal. Versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, ¿no? Y nadie recibe su testimonio. Juan vino a testificar, pues, acerca de Jesucristo. Juan vino a testificar acerca de Jesucristo. Versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, dice. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Atestiguar, afirmar o declarar una cosa. Atestiguar es afirmar o declarar una cosa asegurando su veracidad. Afirmar o declarar una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. Por haber sido testigo de ello. Entonces, antes la predicación era locura para nosotros, ¿no? Ahora vemos claramente, y atestiguamos, pues, de esa verdad. ¿No, Edgar? Atestiguamos de esa verdad ahora. Ahora podemos ver claramente. Versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. En versículo 36, el testimonio de Juan alcanza su culminación, pues aquí. En versículo 36, el testimonio de Juan alcanza su culminación. En Juan 1:29
y en Juan 1:34, en Juan 1:29 y en Juan 1:34 tuvo culminación similares también, tuvo una culminación similar también. Dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, en versículo 36, el testimonio de Juan alcanza su culminación. Ahora, Juan 33, entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tres culminaciones similares, las cuales llevan a un mismo punto, las cuales te llevan a un mismo lugar. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo. Dios de nuevo. Vamos a terminar ahí. Vamos a orar. Gracias, Dios mío, por lo que nos has mostrado ahora, Jesucristo, Dios Todopoderoso. Gracias. Te pedimos que llenes nuestras vidas, Señor, de ti. Gracias, Señor, por afirmar nuestra fe. Gracias, Señor, por afirmar nuestra vida contigo, Señor. Enséñanos a ser siervos fieles, Señor. Reales, Jesús. Gracias, muchas gracias. Te amamos muchísimo, Señor. Te amamos, Jesús. Enséñanos más y más de ti, Señor. En tu nombre queremos dejar esta clase hasta la próxima, Jesucristo. Amén.